Vamos a dar inicio con la videotutoría de Estadística 1 del capítulo 8 del libro Elementos de Estadística Descriptiva, referente a las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central se utilizan con el fin de resumir en pocos indicadores las principales características de un conjunto de datos. Se llaman centrales porque nos indican dónde se ubican los datos. Dentro de estas medidas se encuentran la media aritmética o el promedio, la moda, la mediana y los percentiles. Pueden calcularse en forma simple o con datos agrupados con frecuencias. Sin embargo, para efectos de la evaluación y en esta videotutoría, no entra lo que es el cálculo de estas medidas con datos agrupados, pero sí su interpretación. La moda, tal y como dice la palabra, es la moda de un conjunto de datos, es el valor más frecuente, el que más se repite, indica el punto donde la variable ocurre con mayor densidad. La mediana es una medida de posición y es el valor central de una serie de datos ordenados. Entonces, lo primero que debemos hacer para calcular la mediana es ordenar la serie de datos. Un valor tal que no más de la mitad de las observaciones son menores que ella y no más de la mitad son mayores. Y la media aritmética, que es la media aritmética, o también se le llama la medida de tendencia central más usada y conocida, llamada también como promedio o X barra. Cualquiera de los tres nombres podemos ver de este caso de esta medida. Medida aritmética, promedio o X barra, estamos hablando de lo mismo. La notación que se emplea para este tipo de medidas es esta sumatoria de X sub I, donde X indica la variable, que puede ser peso, edad, tamaño, kilómetros, tiempo. El subíndice Y toma valores enteros positivos, indica un valor específico de la variable en el conjunto Y del grupo estudiado. N es el total de los elementos del grupo. Y varía entre 1 y n. Y esto es el símbolo de la sumatoria. Entonces aquí podríamos tener la sumatoria desde I igual 1 hasta n de X sub I. Si X es peso, sería la suma del peso de la persona 1 más el de la persona 2 y así sucesivamente hasta la persona n. La moda, como hablamos hace un rato, que es el valor donde se agrupan más datos, también se le llama valor típico o el más común o frecuente. Se puede aplicar tanto a datos cuantitativos como la edad o el peso, como a datos cualitativos, o sea, el estado civil, el color del pelo, y no se ve afectada por los valores extremos. Eso es una ventaja que tiene la moda con respecto al promedio, pero todo depende de los datos que tengamos que analizar. Si estamos viendo aquí las edades de los estudiantes, tenemos un grupo de 10 estudiantes y estas son las edades. ¿Cuál de estos podríamos decir la moda? ¿Cuál es el valor que más se repite? En estos datos vemos que el que más se repite es el 22, aquí hay 1, hay 2, hay 3 personas con 22 años. Entonces decimos la moda igual 22 y la interpretación. Siempre tenemos que interpretar los resultados. La edad más frecuente entre los estudiantes es de 22 años. La mediana es el valor central de una serie ordenada de datos. Los datos se ordenan por magnitud y se determina el valor central. No se ve afectada por los valores extremos. Se ubica en una posición, en la posición n más 1 entre 2, siendo n el número de datos. Si n es par, se saca un promedio entre los dos. Si tenemos este otro grupo de estudiantes
10 estudiantes y queremos calcular la mediana, entonces aplicamos la fórmula n más 1 entre 2, n es 10 más 1 entre 2, me da la posición 5,5. ¿Cuál es esa posición 5,5? Vean que ya tenemos aquí ordenados los datos de menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5. La posición 5,5 va a estar entre el 21 y el 22. Sacamos un promedio simple, o sea, 21 más 22 entre 2, y me da una mediana de 21,5. ¿Cómo interpretamos esto? El 50% de los datos son mayores o iguales que 21,5 y el 50% de los datos son menores o iguales que 21,5. La media aritmética o el promedio es el resultado de sumar todos los valores y dividirlos por el número total de estos. Si tenemos la edad de los estudiantes, el promedio entonces sería la sumatoria de cada uno de estas edades, de cada uno de los estudiantes, entre el total de estudiantes. Sumamos las edades, lo dividimos entre el total de estudiantes, serían 210 entre 10, me da 21. Quiere decir que la edad promedio es 21. La edad promedio de los estudiantes es 21. Por más obvio que parezca, siempre debemos poner la interpretación del dato, porque en el caso de los exámenes, de la tarea, tan importante es el cálculo de la medida como su interpretación. La media aritmética ponderada es el resultado que se obtiene al ponderar la variable x por su frecuencia. Siguiendo esta fórmula, x barra o el promedio será igual a la sumatoria desde cada uno de los valores hasta n de los x u y, o sea, de los valores, en este caso, en este ejemplo que tenemos es el de los números de hijos que tienen los empleados. Entonces aquí vamos a tener, cada x es la frecuencia de los hijos y f es la frecuencia entre n. Entonces, x, ¿cuántos empleados tienen un hijo? La frecuencia es 3. ¿Cuántos empleados tienen 2 hijos? La frecuencia es 3. Entonces, esto es, la variable x es cantidad de hijos y f es la frecuencia, las veces que se repite cada uno de estos. Según la fórmula es cada uno de esos x por cada una de las frecuencias. Entonces, 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 5, 15 y así sucesivamente. La sumatoria de estas multiplicaciones, tal y como lo vemos la fórmula aquí, la sumatoria de estas multiplicaciones es 68 y esto lo vamos a dividir entre n, que es el total de la muestra, que era el total de empleados. 68 entre 20 es 3,4, o sea, la cantidad promedio de hijos de los empleados de la empresa ABC es de 3. Entonces vimos cómo calculamos un promedio simple, de datos simples, sin agrupar, y un promedio simple, pero considerando la frecuencia, lo que llamaríamos una media aritmética ponderada. El uso de estas medidas de posición, su propósito fundamental es caracterizar y representar el centro de un conjunto de datos. La más usada es la media aritmética. Sin embargo, en ciertas circunstancias, algunas de las otras medidas pueden ser más adecuadas, dependiendo de los propósitos que se tengan. El problema consiste en decidir qué medida usar. En una situación específica. En algunos casos, ya para efectos prácticos, cuando se hace levantamiento de precios en los mercados, en algunas ocasiones se ha optado por tomar la moda como un valor representativo del precio al que se comercializó ese producto en el mercado. Justamente por esto que hablamos de que el promedio se ve muy afectado por los valores extremos. Entonces, en algunas situaciones es más conveniente utilizar la moda que el promedio.
Si se tiene una idea clara de cuál es el aspecto o el conjunto de datos que se desea resumir y del efecto que tienen los valores extremos sobre las medidas de tendencia central, sea que estos extremos sean bajos o altos, puede tomarse la decisión, como les explico que eso sucede para reflejar el valor al que se comercializaron algunos productos agrícolas en los mercados. Ya está claro esos efectos de los extremos y por eso se decide tomar la moda en situaciones como esas. Pero algunas veces no tenemos esa claridad del efecto de los valores promedios, de los extremos, perdón, y lo que me afecta al promedio, y por eso debemos hacer el cálculo de todas las medidas para ver cuál es la forma y la distribución que tienen los datos. Entonces, analizando en conjunto la moda, la mediana y el promedio, se puede describir la simetría del conjunto de datos. Si los tres valores son iguales, decimos que la distribución es simétrica. Si la moda es menor que la mediana y la mediana menor que el promedio, es una asimétrica positiva. Si la moda es mayor que la mediana y mayor que el promedio, es una asimétrica negativa. O sea, en el caso de la asimétrica negativa, el promedio es menor que las dos. En el caso de la asimétrica positiva, el promedio es mayor que las otras dos. Si la distribución es simétrica, entonces es recomendable, es asimétrica, perdón, ya sea negativa o positiva de una manera muy fuerte, es recomendable mejor utilizar la moda o en algunos casos la mediana en lugar del promedio. Gráficamente lo podemos ver así. Entonces, este es el caso de una asimétrica negativa o hacia la izquierda, donde la moda o la media es menor que los otros dos valores. Este es el caso de una distribución simétrica, donde los tres valores son iguales y aquí podemos tener tranquilidad de cualquiera de los tres utilizar. Y este es el caso donde la media o el promedio es mayor que los otros dos y está jalando ese dato hacia la derecha, entonces decimos que es una asimetría positiva. En el caso entonces del ejemplo de los ejercicios anteriores, teníamos que la moda era 22, la mediana es de 21 y el promedio de 21 también. Entonces, de 21,5 la mediana y el promedio 21. En este caso, entonces, la moda es mayor que la mediana y el mayor que el promedio. Estaríamos hablando de una asimetría negativa. Y los cuantilos dividen el conjunto ordenado de datos en fracciones. Estas fracciones pueden ser como la mediana, que igualmente estamos dividiendo el conjunto de datos en dos, ¿verdad? En dos partes, donde está acumulado el 50% de un lado y 50% del otro. También podemos tener los cuartiles, que divide la distribución de datos en 4 partes. Una primera parte está acumulado el 25%, luego el 50%, el 75% y en la última el 100% de los datos. Aquí diríamos en el cuartil 1, que es donde está el 25% de los datos, decimos una cuarta parte de las observaciones son menores que ese valor y 3/4 partes son mayores que él. Los deciles dividen el conjunto en décimas y quintiles. Y los percentiles, como su definición lo indica, dividen al conjunto de datos en 100 partes o centésimas, que es lo mismo que los porcentajes. Veamos el cálculo del percentil. La fórmula es P sub n es igual a m entre 100 por n más 1 término. M es el valor del percentil que vamos a calcular, que puede estar entre 1 y 99. Así que para calcular el percentil M, tomamos M entre 100, que son las observaciones menores de él, y un 1 menos M entre 100 son la cantidad de observaciones mayores que ese número. M indica el percentil que se requiere y N
el número total de observaciones que forman el grupo estudiado. Partiendo siempre del ejemplo de los estudiantes, si queremos calcular el percentil 35, entonces tendríamos 35 entre 100 por n más 1. Esto me da la posición 3,85. Igual tengo que tener los datos ordenados, igual que como calculamos la mediana. Teníamos entonces en el término 3, porque esto me da el 3,85, o sea, 1, 2, 3, 4, va a estar entre el 18 y el 20. El término 3, el valor es 18, y en el término 4, el valor es 20. Tenemos que buscar cuál es el valor correspondiente a la posición 3,85. Entonces, a partir de estos datos, calculamos lo que se llama una regla de 3. 20 menos 18 entre 4 menos 3 es igual que percentil 35 menos 18 es igual a 3,85 menos 3. Y aquí empezamos a resolver la ecuación para despejar el valor del percentil 35. Resolvemos esto fácilmente y esto nos da 2. Esto es igual entonces a percentil 35 menos 18 entre 0,85, que es el resultado de esta parte de la ecuación. 2 por 0,85, porque esto está dividiendo, lo podemos pasar acá a multiplicar. 2 por 0,85 más 18, que esto está restando, lo pasamos a sumar, es igual al percentil 35. Entonces, 19,7 es igual al percentil que andamos buscando. Ahora sí, ¿cómo interpretamos esto? Decimos, el 35% de los datos es menor a 19,7 y un 65% es mayor que 19,7. Esto sería entonces lo que estaríamos presentando como las medidas de tendencia central, que en resumen tendríamos entonces la moda, la mediana, el promedio y los percentiles. Muchas gracias.